Buenos días, un saludo muy especial para todos, dándole gracias a Dios por este comienzo de semana, poniéndolo en las manos de Jesús, para que sea una semana llena de bendiciones y una semana llena del Espíritu Santo de Dios en la vida de cada uno de nosotros, pero también en nuestros hogares. Hoy vamos a compartir un mensaje que está en Romanos en el capítulo 3 y en el versículo número 10. Es muy corto, dice como está escrito: no hay justo ni aún uno. Y vamos a mirar qué nos está dando Dios acá a través del apóstol Pablo. Solamente hubo uno en la tierra que fue justo, y es Jesús. Fue el único que no cometió pecado. Fue el único que, haciéndose hombre, caminó como tenía que haber caminado y como debemos de caminar nosotros, en santidad. Un hombre justo que nos dio un ejemplo de su humildad, de su gratitud, de su amor. Ese ejemplo que nos dio Jesús de grandeza, de querer siempre tener esa relación con el Padre. Y cada día se hacía más grande, de ver las enseñanzas que daba, con la sabiduría que las daba, pero también todo lo que él hizo a través del Espíritu Santo de Dios. Y el apóstol Pablo nos quiere hablar algo muy importante hoy, es sobre nuestra salvación. Muchas personas dicen que no cometen pecados, que no son pecadores. Y la verdad es que todos nosotros, cuando nacimos, y aún los niños que van naciendo, nacen con pecado, debido a la situación que pasó con Adán y Eva. Entonces el hombre nace con una naturaleza pecaminosa. Pero vemos como Dios luego mandó a su Hijo Jesús con una promesa que había hecho en el Antiguo Testamento, y vemos cómo esa promesa se cumple hoy en el Nuevo Testamento. Se cumplió hace más de 2000 años cuando Jesús vino y murió por todos nosotros para traernos perdón de pecados, para justificarnos, y es a través de esa justificación y por medio de la fe que nosotros vamos a tener esa salvación tan grande que nos dio el Señor. También quiero citarles en el Salmo 14:1, dice que para demostrarnos a todos nosotros los seres humanos que sin excepción no hay ninguno que no tenga pecado, porque todos somos pecadores y todos necesitamos de la gracia de Dios para ser salvos. Vamos a ver acá el por qué, y tenemos que mirar bien este versículo donde él nos habla de que solamente, de que nadie es justo, o sea, todos nosotros cometemos pecado. Usted puede decir: yo no robo, yo no mato, yo no hago esto o aquello, pero a cada día estamos cometiendo pecado, ya sea cosas que nosotros ni cuenta nos damos, pero se cometen errores, se cometen pecados. Entonces Pablo nos argumenta algo y nos está diciendo: mire, es que usted puede decir que es cristiano, pero usted no puede decir de que usted no es pecador, porque la misma palabra lo dice. Y por eso dice que pues, dice en Romanos 3:9, ¿somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, porque muchas veces nos entramos a juzgar los unos a los otros. Hay pecados que tú cometes cuando llega un momento de enojo o un momento de ira, y la palabra dice que no dejes que el sol se ponga sobre vuestro enojo. ¿Y cuáles son las actitudes que tenemos cuando estamos enojados? Pero también el Señor nos está hablando de que nosotros ya fuimos justificados y que por medio de la fe nuestros pecados son perdonados. ¿Por qué por medio de la fe? Porque tenemos que creer en Jesús. Tenemos que creer de que Él vino y nos justificó a través de la muerte y la resurrección. Todos nosotros somos pecadores. Y te voy a decir algo: muchas personas cometen pecados de adulterio, de fornicación y una cantidad de pecados donde nos hablan ahí sobre las cosas de la carne. Pero mira algo, es muy distinto cuando tú te enojas y te molestas por algo a tú ir y cometer un adulterio o fornicación, porque estás pecando contra tu propio cuerpo, y aún la otra persona que está contigo está pecando contra su propio cuerpo.
Y tenemos que cuidarnos de todo eso, que el Señor nos guarde, que el Señor nos libre de toda tentación. Y no queremos nosotros justificar el pecado, porque sabemos de que nosotros tenemos que ir cultivando esa salvación que el Señor nos entregó. Por eso dice en Filipenses 3, en el versículo 3, dice el apóstol Pablo: hermanos, yo mismo no he pretendido haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Sí ves? Mira que el mismo apóstol Pablo dice: es que yo no pretendo haberlo alcanzado ya. O sea, decir, es que yo ya soy perfecto, yo ya tengo la salvación lista. No, por eso él dice: dejando todo atrás, olvidándome de todo lo que quedó atrás. ¿Qué es lo que quedó atrás? Ese viejo hombre, esa naturaleza, cuando antes tú no conocías de Jesús, todo eso quedó atrás. Porque después de que nosotros comenzamos a seguir a Jesús y a conocerlo a Él, tenemos que ir cada día más viviendo en santidad. Tenemos que ir dejando el pecado a un lado y todo lo que quedó atrás, olvidarnos de todo ello. No estar atrayendo a memoria las cosas pasadas, ni recordando las cosas antiguas, sino, como dice el apóstol Pablo, que extendiéndome lo que está adelante. ¿Qué es lo que está adelante? Nuestra salvación. Y nos tenemos que extender, es a través del camino de Dios, del camino estrecho. Permitir que el Espíritu Santo te lleve de su mano, extendiéndote hacia adelante, con la mirada puesta en Jesús, en que sabemos de que tenemos una salvación, pero que a la vez es de cuidarla. Y mira lo que sigue ahí en el 14 de Filipenses 3. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es la meta que nosotros tenemos? Es alcanzar nuestra salvación. Sabemos de que la salvación se gana acá. Por eso nos tenemos que cuidar de estar siempre en pecado. Tenemos que ir dejando el pecado a un lado. Usted dice: no, pero es que el Señor siempre me perdona. Sí, pero va a haber un momento en que Dios ya no va a perdonar más, siempre el mismo pecado. Va a haber un momento donde el Señor no va a tener misericordia. Y entonces Él dice: yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Y no permitas que la misericordia de Dios o que la gracia de Dios se vaya de tu vida, porque fuimos salvos por gracia. La gracia es un regalo que nos entregó Dios, que aún nosotros no nos merecemos tener ese regalo. Por eso todos nosotros los seres humanos tenemos que reconocer de que somos pecadores. Dice el Salmo 14: el necio en su corazón dice: no hay Dios, y se han corrompido, hacen obras abominables, y no hay quien haga el bien. Y estamos viendo todos los días cómo la situación en todo el mundo y aún en nuestro país cada vez está peor. La gente habla de paz, la gente habla de una cantidad de cosas, pero que a la verdad eso nunca va a llegar. Solamente la paz llega a través de Jesús, y esa paz va a llegar es a tu corazón. Cuando tú estás viviendo en pecado, tu corazón va a estar turbado. Cuando tú vives en pecado, tu corazón no va a estar tranquilo, ni aún tu alma, porque el Espíritu Santo va a estar siempre ahí convenciéndote y diciéndote: mira, todo esto es pecado. Por eso el Señor nos está llamando hoy a reconocer de que justos no hay ni uno, pero que aún nosotros ya fuimos justificados por medio de la fe. Y es la fe que tenemos en Cristo Jesús, creyendo de que Él vino y murió por nuestra salvación. Vino y nos trajo libertad y nos justificó delante del Padre. Por eso dice la palabra que nosotros tenemos que, como dice en ese Salmo 14:1, dice el necio en su corazón: no hay Dios. Dios sí hay. Tenemos que tener la fe para poder ser justificados y para poder tener salvación, de que tenemos un Padre, nuestro Señor, pero que tenemos a Jesús, que fue el que vino y nos trajo salvación. Por eso tenemos que escudriñar la palabra, aprender la palabra y vivir la palabra. No hay ni siquiera una persona justa acá en esta tierra. Solamente fue Jesús. De pronto usted puede decir: no, pero ¿cómo así? Si yo soy una persona que vivo en santidad, yo busco a Dios.
pero la misma palabra lo dice. Por eso es por gracia que nosotros somos salvados, ¿sí? Nosotros todos estamos llenos de fallas, estamos llenos de debilidades, ¿sí? Y no nos podemos ganar la salvación por nuestros propios méritos. La salvación viene a través de Jesús, de creer en Él. Y todos nosotros necesitamos la ayuda de Dios para ser justificados y redimidos del pecado. Por eso hoy el Señor nos está llamando a reflexionar. Recuerda, justo no hay ninguno. Tú piensas que tú no eres pecador. Si tú dices que tú no pecas, la palabra dice que eres un mentiroso, porque todos cometemos pecado. Pero Dios nos está llamando es a dejar ciertamente todo lo que quedó atrás, como dice el apóstol Pablo, y comenzar a vivir una vida diferente en santidad y en obediencia a Él. Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esto en nuestra vida? ¿Cómo vamos a aplicar este versículo? Debemos reconocer nuestra propia pecaminosidad. Debemos reconocer de que cometemos pecado, ¿sí? Y que necesitamos de la gracia divina de nuestro Señor Jesucristo. No pretendas que tú eres mejor que otros, ni creer que podemos ganar nuestra salvación por nuestros propios méritos. No pienses en eso. Unos, sí, es verdad, hay unos que son más pecadores que otros, pero todos los días nos tenemos que humillar ante Dios, reconocer todas nuestras fallas y pedirle al Señor que nos ayude para poder ser perdonados de todos nuestros pecados. El Señor nos perdona, nosotros nos arrepentimos, y cuando tú vas y te humillas y le dices al Señor que perdone, Él perdona todos nuestros pecados. Por eso tenemos que tener una esperanza. Aunque ninguno de nosotros es justo, ni somos justificados por nosotros mismos, podemos ser justificados por la gracia de Dios. Pero también tenemos que tener fe y creer de que es a través de Jesús. Tenemos que tener esa fe y saber de que el Señor nos ama y que el Señor está dispuesto a perdonarnos. Mira, Él está siempre ahí, pero también Él está dispuesto a restaurarnos para tener una buena relación y una buena comunión con Él. Él nos está llamando hoy y nos recuerda de que a través de Él es que somos justificados y es a través de la fe y también somos perdonados. Amén. Entonces recuerda que justos no hay ninguno, pero que el Señor, por su gracia, nos quiere entregar esa salvación y que tenemos que ir dejando a un lado todos los pecados. Y yo te doy gracias, Señor, por este día, gracias por tu palabra, por permitirnos comenzar cada día, Señor, en tu presencia y en tu palabra, Dios. Gracias, Señor, porque tú enviaste a Jesús a morir en la cruz por nosotros. Y sabemos que Él resucitó y vino y nos justificó de todo pecado, Señor. Gracias porque es a través de tu gracia, Señor, y de la fe y a través de la justificación de que tú nos das salvación. Entréganos, Señor, ese poder, Señor, ese arrepentimiento, Señor, donde nosotros podamos ir a ti y humillarnos delante de tu presencia. Pedirte perdón, Señor, a través del arrepentimiento y que tú nos perdones, Señor. Permítenos proseguir hacia la meta, Señor, adelante, Señor, a encontrar y terminar siendo salvos, Señor, y tener una eternidad contigo, Dios. Permítenos, Señor, aún dejar todo lo que pasó atrás y comenzar, Señor, siempre adelante de tu mano, Señor, dándote gracias, porque por tu gracia fuimos justificados y a través de nuestra fe, Señor. Hoy te adoramos, te exaltamos, te glorificamos y te damos gracias, Señor Padre Celestial, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos, queriendo Dios, mañana. Te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp que está ahí. A ti, joven, te invito el próximo sábado a nuestra reunión de jóvenes a las 6 de la tarde acá en la Iglesia Comunidad Cristiana de Fe de Río Negro, de Fuego de Dios. Te puedes suscribir a nuestro canal de Martín López, darle un me gusta y compartir todos los temas que tenemos ahí. Compártelo con tus familiares, con amigos, y vas a ver cómo Dios, a través de su palabra, el Señor va a traer restauración en muchas vidas. Que Dios te guarde, que Dios te bendiga y nos vemos mañana, queriendo Dios. Hasta mañana.